Hola a todos y bienvenidos a una sección más de nuestro curso de programación en SAS. Esta sección, al igual que la anterior, es bastante corta y de hecho es todavía más corta ya que solamente consta de 2 capítulos, en los cuales estaremos hablando sobre un tema un poco más complejo que los anteriores. Sin embargo, espero poder sintetizarlo y explicarlo de la mejor forma posible. Por supuesto, nos referimos a los arreglos. En otros lenguajes, los arreglos también se conocen como vectores o arrays. Antes de entrar en materia tengo que explicar 2 cosas, y esto es importante no solo para quienes apenas comienzan a programar y este es el primer lenguaje de programación que conocen, sino también para quienes ya tienen experiencia en otros lenguajes de programación. En primer lugar, de forma general, vamos a explicar qué es un arreglo. Bueno, podemos pensar en un arreglo como si fuera un grupo de cajas o de celdas, como en este caso tengo representadas a través de Excel, y que se encuentran alineadas una al lado de la otra. Cada una de estas celdas almacenará un dato en específico. Por ejemplo, podemos almacenar el número 1 aquí, el número 10 por acá, el número 23 aquí, el número 45 y el número 70. Y de esta forma construimos este arreglo, que por cierto se llama mi arreglo, y además consta de 5 posiciones. ¿Cómo sabemos la longitud del arreglo? Bueno, pues a través del número de posiciones que están ocupando cada uno de estos datos. Así que de manera general y de forma muy rápida, esto es lo que entendemos por arreglo, simplemente un conjunto de celdas o de espacios alineados uno al lado del otro que se dedican a almacenar datos. En este caso lo he representado con números, pero puede ser también que almacenen datos de tipo carácter. Y en segundo lugar, y aquí va lo importante para todos, para quienes ya programan y para quienes apenas empiezan, es que en SAS los arreglos funcionan de forma completamente distinta a cualquier otro lenguaje de programación. En otros lenguajes, dentro de cada una de estas posiciones, almacenamos un dato en específico, como lo hemos hecho en este ejemplo, y que, como nuevamente les digo, puede ser una letra, puede ser una palabra o puede ser un número, dependiendo del tipo de datos con el que definimos a nuestro arreglo. Sin embargo, en SAS, cada posición de nuestros arreglos almacena no un dato, sino una variable de una tabla. Entonces, lo que tenemos que modificar aquí, en lugar de poner un número 1, vamos a poner variable 1, variable 2, variable 3, variable 4 y variable 5. Eso es en realidad lo que almacena cada una de las posiciones de los arreglos en SAS. Y entonces ya con esto cambia completamente el paradigma del uso de los arreglos en este lenguaje con respecto a otros lenguajes de programación. Ya que en SAS, cuando creamos un arreglo y definimos los elementos de cada una de sus posiciones, en realidad estamos definiendo las columnas o variables que se van a guardar dentro de cada uno de estos espacios, y no hablamos de datos individuales, no hablamos del número 1, del número 70 individualmente, sino del conjunto de datos que contiene cada una de estas variables. Entonces, si ya tienes experiencia previa en otros lenguajes de programación, hay que cambiar el chip por completo, ya que los arreglos no funcionan de la misma manera que con otros lenguajes. Una vez dicho esto, ahora sí, comenzamos con este video de lleno acerca de arreglos. Y lo que vamos a hacer es aprender a utilizar un arreglo para cambiar los valores de varias columnas. A esto también lo podemos llamar recodificar. Y si eres de México y ya trabajas habitualmente con datos, quizás el término planchar los datos te sea más común. Si eres de otro país, puede que el término planchar no sea tan común y quizás estés más familiarizado con el término sobreescribir. En cualquier caso, nos referimos al hecho de que vamos a cambiar los datos que se encuentran dentro de una variable. Para los 2 videos de esta sección vamos a estar trabajando con el archivo 6var.txt que tenemos en la carpeta en donde hemos descargado los archivos del curso. Si no la has descargado, no te preocupes, te dejo la liga en la descripción de este video para que puedas descargarlos y tenerlos listos. Y previamente he preparado este código en el cual lo único que estoy haciendo es importar precisamente los datos que tenemos en ese archivo txt hacia este dataset llamado mi tabla. Estos datos no contienen nada en especial, son números generados aleatoriamente, no tiene ningún sentido examinarlos, simplemente los vamos a importar hacia este dataset. Y antes de continuar, para poder entender lo que vamos a hacer, déjame mostrarte la manera en que lo haríamos manualmente, cambiando los datos variable por variable. Dentro de este archivo, lo que estamos haciendo es básicamente importar datos a cada una de estas variables que estamos creando en este dataset llamado mi tabla. Y a partir de este dataset llamado mi tabla, vamos a crear uno nuevo llamado
nueva tabla. Indicamos que nos vamos a basar precisamente en el dataset anterior y lo que queremos hacer es cambiar los valores de los datos almacenados en la variable 1 cuando no cumplan una condición. Como estamos hablando de condiciones, evidentemente utilizamos nuestro condicional if y decimos que si los datos dentro de la variable 1 son menores a 10, entonces cambiamos el valor de la variable 1 por un punto que sabemos que esto indica un dato nulo. Y con eso ya tendríamos finalizado nuestro código en el cual estamos cambiando los valores. Estamos recodificando nuestra variable 1. Parece muy sencillo, ¿verdad? Bueno, el problema es que también tenemos que hacerlo con el resto de variables que tenemos aquí. Son 5 variables restantes las que tendríamos que codificar en esta parte para poder hacer los cambios en toda la tabla. Y como siempre digo, no pensemos que tenemos 6 variables, sino pensemos en el escenario en donde tuviéramos muchísimas más variables por modificar. Definitivamente esta forma de hacerlo no resulta tan eficiente, puesto que tendríamos bastante código por escribir. Entonces vamos a hacer uso de los arreglos para que ejecuten esta acción por nosotros. En primer lugar, vamos a ver cómo se construye un arreglo. Y aquí voy a crear mi arreglo. Solamente tenemos que agregar la cláusula array y a continuación escribir el nombre del arreglo que deseemos, por ejemplo, mi arreglo. A continuación, entre paréntesis, debemos indicar el número de variables que va a almacenar este arreglo. Recordemos siempre que estamos trabajando en SAS y aquí no almacenamos datos, estamos almacenando variables, por lo tanto el número de variables que tenemos aquí son 6 y ese es el número que debemos escribir dentro de estos paréntesis. A continuación de los paréntesis debemos escribir los nombres de las variables que deseamos almacenar dentro de este arreglo. Lo podemos hacer de la forma en que lo tenemos aquí arriba o también lo podemos hacer de la forma rápida que ya conocemos. Como son variables continuas, solamente va cambiando la terminación del 1 al 6, podemos indicar variable 1, un guión medio y variable 6. Y listo, con esto ya hemos construido nuestro arreglo, ya tiene almacenadas las variables que son 6 y hemos definido también cuáles son las variables que está almacenando. A continuación debemos hacer algo para que recorra cada una de estas variables y ejecute las acciones que habíamos dicho anteriormente. Entonces, aquí es en donde introducimos un nuevo concepto que son los ciclos. Los ciclos en un lenguaje de programación no son más que estructuras que nos permiten ejecutar muchas veces una misma acción que se repite constantemente. Y esta acción se va a ejecutar siempre y cuando una condición permanezca cumpliéndose o permanezca verdadera. En este caso, dentro de SAS tenemos un ciclo llamado do y la estructura de este ciclo es simplemente la palabra reservada do. A continuación necesitamos una variable que nos va a servir como contador, que normalmente utilizamos la letra i como variable. Después necesitamos inicializar esta variable i con un número que en este caso va a ser solamente 1, ya que lo que queremos hacer es recorrer a partir de la variable 1 y hasta la variable 6. Entonces eso lo vamos a indicar con la otra palabra reservada de esta estructura, que es la palabra to, y finalmente terminamos con 6. Finalizamos la línea de código con punto y coma y a continuación vamos a escribir las acciones que deseamos que se ejecuten una y otra vez mientras esta variable i sea menor o igual a 6. Las acciones que vamos a ejecutar nuevamente es utilizar el condicional if y lo que vamos a hacer en este caso no es referirnos a las variables sino al arreglo que hemos construido. Entonces escribimos mi arreglo y debemos indicar la posición que queremos modificar. Esto es muy fácil de hacerlo ya que estamos utilizando la variable i para movernos dentro de cada posición del arreglo. Entonces simplemente indicamos con esta letra i cuál va a ser la posición que se va a modificar. Después de esto simplemente agregamos la segunda parte de la condición que era si era menor a 10. Entonces nuevamente nos referimos a nuestro arreglo dentro de la posición i y le asignamos un valor nulo. Y para finalizar esta estructura del ciclo do, solamente agregamos la sentencia end. Lo que nos habría tomado varias líneas de código escribir utilizando solamente el condicional if, en este caso nos toma solamente 4 líneas de código, una para el arreglo y 3 para nuestro ciclo do. Voy a explicar más detalladamente lo que sucede en esta parte del código para aquellos que no conozcan mucho acerca de los ciclos. Lo que estamos haciendo es ingresar a esta estructura llamada ciclo o loop, dentro del cual tenemos una variable inicializada con un número 1. Esta variable va a ir viajando
de posición en posición de uno en uno hasta llegar al número 6. Y cada vez que viaje dentro de estas posiciones va a ejecutar estas acciones que tenemos aquí. Cuando llega al final de la estructura, vuelve al inicio de nuestro ciclo, cambia de posición, ahora y ya no va a valer 1 sino va a valer 2 de forma automática, vuelve a ejecutar las acciones ya que la condición que tenemos aquí es que sea igual a 6, ejecuta estas acciones una y otra vez hasta que vale 6 y en ese momento cuando cambia de valor a 7 detecta que la condición ya no se cumple, por lo tanto deja de ejecutar las acciones que tenemos aquí adelante y finaliza con el ciclo. Esta es la manera que trabajan normalmente todos los ciclos en todos los lenguajes de programación, simplemente es una repetición de acciones mientras una condición permanece verdadera. Finalmente, para poder visualizar nuestros datos de una mejor manera, voy a agregar nuestro ya conocido procprint. Vamos a indicarle que queremos representar los datos del dataset llamado nueva tabla y finalizamos con run para terminar nuestro código. Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Como normalmente hacemos, vamos al log, verificamos que no hay errores, tampoco hay avisos y en los resultados de nuestro procprint vemos que nos ha dibujado correctamente nuestra tabla. Nos llama la atención esta variable 1 ya que todos los datos se encuentran como datos nulos. Esto es correcto ya que es precisamente lo que buscábamos. Si abrimos nuestro archivo txt dentro del cual tenemos nuestros datos, vemos que la primera columna efectivamente todos los datos son menores a 10, esa era la condición para que se modificaran a un dato nulo, por lo tanto este resultado es correcto. Y también vemos algunos datos nulos en la columna var2. En el resto de columnas no vemos datos nulos puesto que todos los datos son mayores a 10. Y finalmente nos agrega esta otra columna dentro de la cual ha dibujado el valor que tiene nuestra variable i. Si nosotros deseamos que no se ejecute o que no se agregue esta variable a nuestra tabla de salida, lo que podemos hacer es, antes de la sentencia run, indicar a través de la cláusula var el nombre de las variables que deseamos imprimir. Entonces solamente vamos a agregar var1 a var6 y con eso hemos quitado la columna que nos estorbaba, la columna con el valor de nuestra variable i. Voy a ejecutar este código con F3 y vemos que esta columna efectivamente se ha quitado de nuestra tabla. Es importante recordar que en este lenguaje SAS cambia por completo el paradigma de un ciclo. Lo que estamos haciendo cada vez que ejecutamos el ciclo es trabajar con la variable completa que se encuentra almacenada en esta posición i y no estamos trabajando con los datos individuales. Eso lo hace SAS de forma interna, verificando dato por dato para comprobar si cumple o no con esta condición, pero en cuanto al ciclo do y en cuanto a la lectura de los arreglos, lo que hacemos no es leer dato por dato, sino variable por variable. Recuerda que es un paradigma completamente distinto a cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, como vemos, es bastante fácil modificar un dataset utilizando solamente 3-4 líneas de código en lugar de utilizar bastantes líneas para crear condicionales para cada una de estas variables. Cualquier duda sobre este y los otros temas que hemos visto, por favor házmela saber en la caja de comentarios y con gusto trataré de resolverla lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video, hasta entonces, happy coding.